que avance con ustedes, lo voy a hacer con el siguiente grupo para que no nos adelantemos mucho, es decir, para que todos más o menos, hola Nati Pérez, ¿cómo estás? Para que todos más o menos vayamos al mismo ritmo, ¿ok? Entonces, Natalia, ya te voy a quitar la inasistencia, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, perfecto. Eso quiere decir, chicos, no te preocupes, eso pasa. No te preocupes que a mí también me pasa, Nati. Muy bien. Entonces, lo importante es que estás acá. Y si no estuvieras acá, también, no hay problema. Me mandan una excusa, simplemente me informan y listo, ¿ok? No quiere decir que ustedes no puedan autoestudiar. No quiere decir que ustedes no puedan ver las clases. No quiere decir, lo que sí sé es que cuando ustedes están aquí es más fácil entender, porque es más fácil cuando a uno le han explicado que cuando uno tiene que estudiar y no necesariamente, ¿cierto? Bueno, la ventaja que tenemos ahorita es que tenemos grabaciones. Muy bien, chicos, entonces, sí, sí, Juliana, pero no he mirado absolutamente ningún correo. Estoy haciendo un artículo que tengo que entregar y no he mirado nada. Listo. Muy bien, pero sí sé que lo recibí. Muy bien, entonces, chicos, habíamos hablado en la clase pasada de los diferentes conceptos, y lo más importante es que yo les había mostrado a ustedes que de base ustedes ya tienen parte de lo que necesitamos para hacer control metrológico, es decir, en Metrología 1 reunimos esos conceptos o esas pequeñas prácticas que se hacen para hacer parte de ese control metrológico, que es cuando nosotros verificamos un instrumento. Entonces, eso lo aprendieron cuando verificaban la balanza, cuando ustedes verificaban las micropipetas, cuando verificaban o, ojo, calibraban el potenciómetro que ustedes conocen como pHímetro, o cuando calibraban, no, discúlpenme, verificaban el fotocolorímetro. Entonces, yo lo que les quería dar en ese contexto de la clase pasada era mostrarles que en sí los conceptos se van formando paso a paso y que esos conceptos que vamos a utilizar aquí ya vienen, ya tienen una base y es metrología 1. Entonces, con respecto a eso, vamos a definir qué es una función metrológica o qué es la función metrológica. Entonces, chicos, la función metrológica son una función con responsabilidad administrativa. ¿Qué quiere decir responsabilidad administrativa y técnica para definir e implementar el sistema de gestión de las mediciones? Cuando hablamos de la función metrológica, chicos, es aquel cargo o concepto que se está abriendo o se está impulsando desde el Instituto Nacional de Metrología. Yo a grandes rasgos les comento que hace más o menos 3 años con la organización, con el Organización Interamericana del Trabajo y con el Instituto Nacional de Metrología se hicieron una brecha de un estudio, un análisis de brechas de capacidades metrológicas en el país, y entre esas se miraron los laboratorios clínicos, porque yo y la profesora Esperanza somos uno de los grandes impulsores del control metrológico en los laboratorios clínicos, y se hizo un análisis, un estudio, y se hizo una serie de reuniones en Bogotá, en la Organización Interamericana del Trabajo, y se determinó que hay muchos trabajos que se han venido definiendo y que se van a definir, y por eso no sé si ustedes saben que más adelante vamos a empezar a aplicar en el país la misma norma que se aplica, la 17034, que se aplica en otros países como Europa o Estados Unidos, donde tú no solamente tienes que tener la tarjeta profesional, sino que tienes que demostrar por medio de un examen la capacidad o la competencia para poder presentarte a un trabajo. Hoy en día, chicos, eso no es nada ajeno a Colombia. Hoy en día, una persona que quiere ocupar un cargo público, un cargo del Estado, él presenta un examen y presenta una hoja de vida, presenta ciertos requisitos y accede a un trabajo del Estado. Entonces, esos trabajos son muy peleados precisamente por la estabilidad laboral que tiene una persona cuando queda escogida en ese tipo de trabajos. Resulta que eso viene definido por una norma que se llama la norma ISO 17034, ha sido actualizada y que en otros países, exceptuando no Suramérica, se aplica para poder determinar si una persona
puede acceder a un trabajo o no, no necesariamente formada, pero que tenga las capacidades y que tenga la experiencia. Entonces, dentro de esas brechas, ese análisis de brechas que se hizo, chicos, se determinó que dentro de los laboratorios clínicos los coordinadores de la calidad no debían ser ingenieros industriales, no debían ser ingenieros químicos como yo, sino que debían ser microbiólogos con experiencia, capacidad y con conocimientos sobre los métodos analíticos que se llevan a cabo. Antes, en los laboratorios chicos, se tenía a un coordinador de calidad, que era un ingeniero químico, o un ingeniero biomédico, o un ingeniero industrial, con formación en calidad, que se encargaba de mantener y hacer todo el control de los equipos. Pero era una persona que difícilmente, bueno, yo no les estoy hablando, yo estoy hablando de otros ingenieros químicos, exceptuándome a mí, porque yo tengo otra formación distinta, ¿cierto? Yo me salí de mi zona de confort y entonces estoy hablando de esos ingenieros químicos, por ejemplo, como el del San Vicente de Paúl, que son personas que se encargan solamente de mantener los equipos, pero en realidad ellos no saben cómo son los métodos analíticos que se llevan a cabo en los equipos que se manejan. Entonces, en ese sentido, esa función metrológica que está definida en la pantalla de ustedes, esa función es una función que tiene una responsabilidad administrativa y técnica, es decir, que tiene una responsabilidad no solamente de conocer la parte técnica de los equipos, sino que tiene la función de conocer la parte técnica de los procedimientos y los métodos analíticos que se van a llevar a cabo en esos instrumentos para que pueda definir e implementar eso o esa documentación, esos procedimientos, esos métodos, esas buenas prácticas en el sistema de gestión de las mediciones y en el sistema de gestión de calidad del laboratorio. Entonces, eso se ha logrado y eso gracias al análisis de brecha que se hizo hace más o menos 3 años con la Organización Interamericana del Trabajo, se ha logrado que muchos de los microbiólogos que tienen mucha experiencia sean los que pasen a ser los coordinadores de calidad de los laboratorios clínicos o médicos. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la experiencia, los que tienen la formación, y formar a una persona en instrumentos no es difícil, es decir, es simplemente cerrar brechas y eso se hace con capacitaciones. Entonces, ¿quedó claro lo que es la función metrológica, chicos? Si eso quedó claro, entonces vamos a hablar de los instrumentos, del el instrumento de medición y los instrumentos de apoyo, que en las normas, sobre todo en la 17025, la última versión, chicos, se le llama equipamiento. Hay un solo ítem que se llama equipamiento, pero eso se refiere a los instrumentos, es decir, a ese instrumento de medición o a los instrumentos de apoyo o al sistema de medición, que es el instrumento de medición, más los sistemas de apoyo, más todo dispositivo o instrumentos de apoyo que se necesite. Entonces, según la norma, dice que el equipamiento es incluidos, pero sin limitarse, es decir, incluye todos los instrumentos de medición, sin limitarse a solamente el instrumento de medición, es decir, del que nosotros sacamos el, el mensurando. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ustedes estaban chicos en metrología 1 les enseñaba lo que era sistema de medición y en ese sistema de medición, si no estoy mal, les tenían que dejar claro que el sistema de medición tiene el instrumento de medición y unos dispositivos, eh, dispositivos consumibles, instrumentos de apoyo que hacen parte de ese sistema de medición y que ese sistema de medición no es completo si algún dispositivo llega a faltar. En ese caso, yo, a los que vieron metrología 1 conmigo, yo les decía, chicos, un sistema de medición, cuando yo voy a hacer una medición de glucosa, tiene que ver con los tubos, con las gradillas, con la micropipeta, con la solución, con las punticas, con el cuaderno, con el lápiz, con los registros, con todo lo que yo tengo que llenar. Entonces, cuando hablamos en la norma 17025, última versión del equipamiento, está hablando de ese sistema de medición, es decir, de todo lo que comprende un procedimiento, un método analítico. Eso quiere decir que incluye el sistema, el instrumento principal de medición de donde extraemos, obtenemos, el cual es objeto, se llama instrumento bajo calibración o lo que llaman en la norma IBC, instrumento bajo calibración. Eso quiere decir el instrumento principal y incluye todo lo demás, todo lo que se necesita, el software, los patrones de medición, los materiales de referencia, los controles, los datos de referencia, los consumibles, los reactivos, las punticas, el lápiz, los registros, la documentación, etcétera, etcétera. ¿Entendido, chicos? Entonces, cuando estamos hablando de la norma
17025 nos habla de ese equipamiento como ese sistema de medición completo que utilizamos, y en la norma 15189 nos dice que el equipo de laboratorio debe incluir no solamente el instrumento de medición, sino que incluye el software, el hardware de los instrumentos y en los sistemas de medición y los sistemas de información del laboratorio como complemento o como integración con la familia de normas con la 17025 de 2017. ¿Quedó claro esto? ¿Por qué estamos hablando de esto, chicos? Porque estoy hablando de una persona que tiene la función metrológica y la responsabilidad administrativa de saber cómo incluye los instrumentos dentro de un sistema de gestión de la calidad. ¿Quedó claro, chicos? Profe, Dime. entonces estos instrumentos de apoyo corresponden, es más que todo como al software y estos adicionales, ¿o a qué corresponden? Uy, Juan, hagamos una cosa, para que lo entendamos mejor y en el contexto todos tus compañeros y tú y yo, pues yo también, vamos a hablar, por ejemplo, de un método analítico. Cuéntame un método analítico, háblame de un método analítico que tú conozcas, Juan, el que quieras, el más sencillo, el más complejo, el que quieras. No te preocupes, dale. Profe, citometría de flujo. Listo, si vamos a hablar de citometría de flujo, para la citometría de flujo necesitas el citómetro, pero no, el citómetro no funciona solo, sino que el citómetro necesita otras componentes para poder funcionar. Entonces vamos a hablar de esas otras componentes. El instrumento de medición como tal es el citómetro, ¿cierto? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de lo que se necesita. Para tú poder usar el citómetro tienes que tener una muestra, pero en el citómetro tú no puedes pasar esa muestra si no tienes un control o un material de referencia con el cual comparar tu medida. Ese citómetro debe estar, pues por lo menos calibrado en lo que se refiere a todas las mediciones o a todos los parámetros metrológicos o características metrológicas del instrumento. Pero para poder llevar esa muestra a cabo y poderla pasar por el citómetro, tú necesitas como mínimo Juan José, si tú me estás hablando de citómetros porque ya has hecho citometría de flujo, entonces ¿dónde las has hecho? ¿En tubitos, en tubos Falcon o en tubos Cependal? No, profe, pues yo no lo he hecho, sino que Ok, es bueno, no hay información que problema. tengo. Ok, entonces eso quiere decir que tú puedes utilizar y preparar tus muestras en tubos de ensayo, en tubos Eppendorf, y luego pasarlo porque resulta que el citómetro de flujo tiene unos tubos que son adaptados al instrumento. Entonces tú no puedes utilizar otros tubos porque esos tubos de ensayo son adaptados a la boquilla del citómetro de flujo, esa boquilla que aspira, que es capaz de pasar la muestra, que lleva la muestra por medio del flujo y luego vuelve y la deposita después de haberla analizado. Entonces, por ejemplo, esos tubitos hacen parte del sistema de medición, pero no son parte del instrumento. Por ejemplo, lo que tú utilizas para preparar las muestras, la micropipeta, los consumibles, los reactivos, cómo tú preparas el procedimiento, es decir, tú cómo organizas el procedimiento, que en eso los microbiólogos le ganan a cualquier otra profesión en la forma de la organización. Entonces, cómo tú organizas mm, cómo tú organizas tu método analítico, entre otras cosas, cómo está el instrumento, qué necesitas para el instrumento, si necesitas gradillas, qué tipo de gradillas necesitas, si necesitas hielo, si la muestra tiene que estar acondicionada, etcétera. No sé si fui clara, Juan José. Sí, profe, entonces serían como a nivel general todo lo que se requiere para llevar a cabo ese método analítico. Así de sencillo, Juan José. Cuando yo estoy hablando Listo. de todo el sistema de medición, incluyo hasta las condiciones,
hasta las condiciones a las que tienen que funcionar instrumentos, ojo, sin contar las condiciones como tal y la infraestructura. Es decir, ya la infraestructura tiene que ver con el sistema de gestión de la calidad, pero no hace parte del sistema de medición, sino que ya tiene que estar, o sea, es decir, es inherente a ese procedimiento. ¿Es claro? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos de la función metrológica, estamos hablando de la función administrativa y técnica que acoge una persona, en estos términos, un analista o un coordinador, para poder incluir todo esto que ustedes necesitan dentro de un sistema de gestión de las mediciones y incluirlo en el sistema de gestión de la calidad. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de tipos de instrumentos. Entonces, en tipos de instrumentos o en tipos de equipos, porque recuerden que la norma en su nueva actualización ya no habla de sistemas de instrumento de medición, sino de equipamiento. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, en los laboratorios clínicos, en laboratorio de ensayo y clínico. Ojo, chicos, recuerden ustedes que la metrología deriva o clasifica los laboratorios de dos formas. Una es laboratorios de calibración y la otra es laboratorios de ensayo. En los laboratorios de ensayo estamos los laboratorios industriales, los laboratorios de desarrollo, los laboratorios científicos, los laboratorios clínicos y los laboratorios que son de producción y desarrollo. No sé si fui clara con lo que les acabo de decir. Solamente hay dos tipos de laboratorio. Entonces están los laboratorios de ensayo, que somos todos aquellos que tenemos un producto y se comercializa, pero que requerimos de esos laboratorios de calibración, que son los que nos ponen a punto los instrumentos o el equipamiento del de la institución. Entonces, si vamos a hablar solamente de los laboratorios de ensayo y clínicos, es decir, los laboratorios de ensayo como tal, porque los laboratorios clínicos entran dentro de los laboratorios de ensayo, entonces estamos hablando de que se clasifican los instrumentos como analítico y como instrumentos de apoyo y periféricos. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, del instrumento analítico, estamos hablando de aquel instrumento en el cual nosotros estamos sacando, un mensurando, ya sea un liofilizador, ya sea un ELISA, ya sea un medidor, ¿cierto? Puede ser de tamaño de partícula o ya sea un analizador, ya sea un espectrofotómetro, ya sea un potenciómetro, ya sea el instrumento de medición o instrumento bajo calibración, que se llama el instrumento principal de donde vamos a obtener el mensurado. Entonces, generalmente esos instrumentos son analíticos y sus magnitudes, chicos, son biológicas y bioquímicas, no físicas. Entonces, cuando estamos hablando del instrumento analítico y sabemos que las mediciones son biológicas y bioquímicas, entonces a estos equipos que están acá les hacemos una calificación y no una verificación. Es decir, a estos instrumentos que se llaman instrumentos bajo calibración, en el término, en el contexto clínico, se van a llamar calificación del instrumento. Le vamos a calificar. En esa calificación le vamos a dar una aprobación, le vamos a dar una reprobación o no. Entonces, de esa calificación, que en términos generales es muy similar a una verificación, entonces, de estos equipos que estén bien calificados va a salir el mensurando que se le va a entregar al cliente. Ahora, recuerden que esos mensurandos generalmente son magnitudes biológicas o bioquímicas. Entonces, si hablamos del equipamiento, también tenemos que hablar de esos equipos que son de apoyo o periféricos. Y si estamos hablando de esos equipos de apoyo o periféricos, estamos hablando de todo instrumento que son instrumentos de magnitudes físicas. Y ustedes me dirán, profe, pero tú estás diciendo que estos analíticos son instrumentos bajo calibración. Y entonces la balanza, la micropipeta y todos los demás instrumentos no tienen que ser calibrados. Entonces, la norma es muy clara que dice que cuando este instrumento, si es de apoyo periférico, chicos, afecta el mensurando, tiene que ser sujeto a calibración. Entonces, generalmente hay instrumentos que son muy comunes que en un laboratorio se tienen que calibrar porque a pesar de que son periféricos y de apoyo, ellos tienen un efecto, una influencia muy grande en el mensurando, que es biológico o bioquímico.
pero generalmente los instrumentos de apoyo o periféricos se reconocen porque las magnitudes que nosotros obtenemos de esos instrumentos son magnitudes físicas. Por ejemplo, la masa, el volumen, la longitud, la intensidad de corriente, entre otros. No sé si fui clara con lo que acabé de decir. Y entonces a estos instrumentos no les hacemos calificación, les hacemos una confirmación metrológica, que es lo que vamos a aprender, ¿cierto? Se hace una confirmación metrológica y esta confirmación metrológica igualmente se le entrega como un mensurando a la persona que va a hacer el ensayo. Es decir, sea que sea yo misma, la que voy a hacer el ensayo, el procedimiento analítico, entonces estos resultados son para mí, en términos comunes, para el mismo laboratorio. ¿Entendido, chicos? Porque, a ver, si yo le voy a entregar un resultado de glucosa a un paciente, yo le voy a decir, es que el volumen de las micropipetas y las micropipetas están... No, a él no le interesa si mis micropipetas están bien o no. A mí es el que me tiene que interesar que mis micropipetas estén calibradas, que estén funcionando y que estén dentro de una actitud de uso. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Sí, profe. Entonces los equipos se clasifican como analíticos y periféricos, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a hablar de generalidades del control metrológico. Entonces, si vamos a hablar de generalidades del control metrológico, vamos a hablar de que dentro de las generalidades de ese control metrológico tenemos que tener, como ustedes ya lo saben, un procedimiento documentado. ¿Qué quiere decir procedimiento? Como lo habíamos definido en Metrología 1. Un procedimiento es ese método que es totalmente detallado, que es lo suficientemente detallado como para que sea capaz de ser reproducible o repetible. Entonces, cuando estoy hablando de un procedimiento documentado, estoy hablando de que a ese procedimiento que nosotros vamos a usar le hacemos un premercado. ¿Eso qué quiere decir? Utilizamos, es decir, antes de utilizarlo, nosotros hemos hecho una investigación para saber si este método, si este procedimiento es el que debemos utilizar. Analizamos la instalación, miramos la liberación del equipo, miramos el uso, decidimos y tomamos acciones, si se sustituye, si se renueva, si se desecha, si se mejora, si se adquiere, y a esto se le llaman procesos de control metrológico. Es claro lo que les estoy tratando de dar a entender, es decir, nosotros hacemos control metrológico desde antes de la compra del instrumento. Nosotros hacemos control metrológico. Usted me dirá, profe, pero yo llegué a un laboratorio y el laboratorio donde yo llegué, ese laboratorio ya tiene todos los instrumentos. Entonces, ojo con lo que dice acá. Yo miro si a esto hay que hacerle sustitución, renovación, desecho, si hay que mejorarlo, si hay que innovarlo. Es una cantidad, no solamente es cuando a mí me dicen, oiga, vamos a comprar un instrumento, toca comprar un instrumento, usted, el analista, defíname las características metrológicas a la que yo le debo pedir al fabricante. Es por eso, chicos, que yo me refiero a cuando compramos los respiradores en Bogotá, que llegan y dicen, cuando llega aquí a Bogotá, dicen, es que no funciona. Si es que yo, haciendo mi premercado y mis análisis, yo soy la que defino las características y el fabricante, ojo con lo que le voy a decir, el fabricante me dice, yo le puedo ofrecer esto. Si a mí, discúlpeme, si a mí lo que a mí ese fabricante no me ofrece, no me sirve, pues yo no lo compro. Y hay fabricantes que le dicen a usted, venga, el instrumento, yo se lo tengo que poner a punto, ¿qué necesita? Entonces es usted en la etapa de premercado quien le define las características que debe tener ese instrumento. Entonces es por eso que no es correcto que llegue un instrumento y no funcione. No es correcto que llegue un instrumento y se pierda valiendo un platal. ¿Entendido, chicos? Entonces, todo lo que nosotros llamamos procesos de control metrológico significa aquel control que hacemos para, desde la compra, desde el análisis, desde los criterios de compra de un instrumento, hasta que decidimos ya no usarlo más, hasta que decidimos que ya no funciona más. Y no es porque pase lo que pasó en el Instituto Nacional de Salud, que sacó la mano,
que era de la Segunda Guerra Mundial y que sacó la mano, entonces tocó comprar uno nuevo porque ya les dio pena porque el país se dio cuenta que tenían un equipo de la Segunda Guerra Mundial. No, es porque se hace un control metrológico y generalmente se obtienen, parámetros para poder trabajar con él. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Sí, profe. Entonces, cuando nosotros tenemos un buen proceso de control metrológico, entonces en eso nos fijamos qué dotación y qué dotación se necesita para poder poner a funcionar ese instrumento y qué acceso se tiene a ese instrumento. Entonces ustedes me dirán, profe, pero ¿cómo así que acceso si el que voy a comprar soy yo? Resulta, chicos, que a pesar de que nosotros podamos estar en la última tecnología y saber que hay instrumentos de última tecnología, por el hecho de estar en países como Colombia, a veces no accedemos a esos instrumentos. Entonces, tenemos que empezar, dentro de ese proceso de control metrológico, a bajar esos criterios de compra. Y a veces no tanto porque estemos en Colombia, sino porque el presupuesto no da, que es generalmente el mayor criterio que nos ayuda a definir y a decidir muchas veces que el equipo que nosotros planteamos no es el que se puede adquirir. Entonces, para eso tenemos que fijarnos en qué servicio vamos a prestar y ese instrumento cómo puede influir en los resultados. Entonces, que el instrumento que yo compre sea no el que me afecte los resultados, sino que el instrumento que yo compre no me deje varado tan rápido, que no sea ¿cómo le decimos en los laboratorios? Que no sea tan anticuado, es decir, que no haya quedado en desuso o que no vaya a quedar en desuso fácilmente, porque hay una característica de los fabricantes, y es que como nosotros no somos un país fabricante, ellos tienen la característica de vendernos a nosotros los equipos que están a punto de salir a desuso. Entonces, claro, como para nosotros no, la tecnología no es igual que en otros países, entonces nosotros generalmente, y lo voy a decir por experiencia propia, los que trabajamos en laboratorio, para nosotros los jugueticos que le regalan a un niño son como los instrumentos del laboratorio. Nos llega un instrumento de laboratorio y para nosotros es como el juguete nuevo. Y le damos candela hasta que aprendemos a funcionar y después ya no queremos casi que ni mirarlo. Entonces, nos pasa lo mismo que a un niño. La diferencia es que a veces en medio de esa alegría, en medio de esa escogencia, en medio de lo que nos ofrecen los fabricantes, no nos damos cuenta que ellos no nos están ofreciendo la mejor tecnología, sino que ellos nos ofrecen a veces, por ser países como Colombia, que no son países en desarrollo, que no son países desarrollados, nos ofrecen tecnologías que están a punto de volverse obsoletas. Entonces, en ese sentido, para nosotros va a ser un muy buen instrumento, pero no necesariamente va a ser un equipo que para ellos es muy valioso venderlo porque van a salir de un instrumento que no lograron vender, pero lo más importante es que cuando a nosotros se nos ponga obsoleto, le tenemos que volver a comprar otro instrumento. Entonces ellos son expertos en coger y ofrecernos los instrumentos que precisamente no pudieron vender en otras partes del mundo. Entonces, por eso es que yo tengo que mirar qué dotación y qué acceso tengo a ese instrumento. Cuando yo tengo el instrumento, a ese instrumento le tengo que hacer control permanente, es decir, un control metrológico permanente, y eso significa asegurarme de que ese instrumento, desde que llega, cumple, no desde que llega, no, desde que yo voy a hacer la etapa de premercado, cumple con los requisitos de lo que yo necesito para poder cumplir. Es decir, de los requisitos metrológicos, cumple con los requisitos de mi procedimiento, cumple con los requisitos de calidad y con la política de calidad del laboratorio o de la institución. ¿Eso qué quiere decir? Sencillo, muchachos. Cuando yo tengo un buen programa de control metrológico, cuando yo tengo un buen proceso de control metrológico, desarrollo un programa. Eso quiere decir un mantenimiento, una calibración, una verificación y una periodicidad para hacer esos procesos. ¿Qué quiere decir? Que debe haber alguien encargado, alguien que debe ser responsable de ese instrumento y esa persona me debe decir, oye, yo que soy el coordinador o la persona que tiene la responsabilidad, oye, el equipo en tal fecha tenemos que hacerle mantenimiento, oye, el equipo está presentando esto, oye, el equipo tiene este problema, oye, el equipo hay que calibrarlo, oye, al equipo le hicimos un ajuste, hay que mandarlo a mantenimiento, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que es un programa donde nosotros nos encargamos de que el instrumento
cumple. Y cuando ya sabemos que tenemos ese programa, pues a ese instrumento, ojo, y no a ese instrumento, sino al mensurando, a la variable que vamos a obtener, al valor que vamos a obtener, que se llama mensurando, que tiene analito y magnitud. Entonces a ese mensurando le hacemos trazabilidad metrológica. Y en ese momento, cuando nosotros le hacemos trazabilidad metrológica a ese valor, sea de calibración o sea de un método analítico, entonces en ese momento tenemos en completo lo que se llama el proceso de control metrológico. ¿Es claro lo que les acabo de explicar? Bueno, ahora esto fue muy superficial. Eso es lo que nosotros vamos a ver, eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer. ¿Entendido? Parte de esto, chicos, ustedes ya lo saben hacer. Simplemente vamos a mirar nosotros cómo complementamos, cómo sabemos todos los detalles que debemos tener para hacer un perfecto control metrológico. ¿Entendido, chicos? Y la trazabilidad es lo último que vamos a aprender de este control. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir cuando nosotros hablamos del control metrológico de los instrumentos? Quiere decir que todo lo que nosotros hagamos, como ustedes lo aprendieron desde Metrología 1, tiene que estar documentado. Yo les había dicho a ustedes que si nosotros no documentamos, es un rumor, que si nosotros no documentamos no hay cómo demostrar, que si nosotros no documentamos, y ojo, documentar no significa coger papeles y utilizar papeles, no, significa tener una base de datos, un sistema en el cual yo esté registrando todos los cambios, todo lo que se lleva a cabo, y no necesariamente tiene que ser papel. Ahora, si la institución o si el laboratorio me pone en papel y luego pone a otra persona a transcribir eso, pues eso ya es problema de la institución, ¿cierto? Pero yo me encargo de documentar. Entonces, cuando nosotros hacemos todo ese proceso de control metrológico, entonces vamos a ver desde la selección y compra, los ensayos que se hacen para mirar si el instrumento sí funciona o no funciona, la identificación y los registros que se tienen que hacer en el instrumento, y cuando yo libero el instrumento y digo que este instrumento sí funciona, sí es el que se necesita y sí es el que nosotros. Ahora, en Colombia, en el exterior, digamos en países desarrollados, los fabricantes, un laboratorio le va a comprar a un fabricante, el fabricante generalmente le lleva un instrumento y lo ensaya. Y entonces, dependiendo de ese ensayo que hace esos laboratorios de países desarrollados, entonces el laboratorio decide si compra, si el equipo le funciona, si es conveniente o no es conveniente. Muchas veces en esos países desarrollados, a la compra de un instrumento, entonces le dicen, oiga, mire, yo no tengo el instrumento para la prueba, pero si quiere usted viene a mi laboratorio, yo le tengo el instrumento acá y usted lo prueba. Entonces mandan a una persona del laboratorio de la institución a que ensaye el instrumento y determine si ese instrumento es el que se necesita con todos los requisitos y requerimientos que el laboratorio necesita para prestar ese servicio. Entonces, chicos, no se les hace raro, porque a mí me ha pasado que a nosotros llegan, por ejemplo, grandes fabricantes, por ejemplo, Merck, por ejemplo, Merck ¿cómo se llama? Dime, Juliana. Te escucho. Ah, Juliana. Abandonó la reunión. Bueno, ok, entonces, chicos, por ejemplo, Merck hace HPLCs, o lo que nosotros llamamos espectrofotómetros líquidos de alta eficiencia. Entonces, cromatógrafos líquidos de alta eficiencia. Entonces, por ejemplo, hace como más o menos unos, ¿cuántos años, chicos? Espérenme un momentico que me di cuenta aquí de algo. Cuando más o menos cuando yo estaba comprando el cromatógrafo con el que hice muchos de los resultados de mi trabajo de investigación, me ofrecieron muchos cromatógrafos, muchos cromatógrafos. Entre esos llegó Merck y me ofreció uno que aquí en el país no se conseguía en ese momento y se llama un micro HPLC. Es decir, un HPLC que maneja muestras muy pequeñas. Y yo dije, hombre, pero ¿por qué Merck me está ofreciendo un instrumento que aquí en Colombia no, pues todavía no se consigue, y me lo está ofreciendo a precios muy similares? Porque lo que hizo Merck fue que se dio cuenta que yo tenía muchos proveedores
y lo que hizo Merck fue decirme que me vendía el micro HPLC al valor de los HPLC que me estaban vendiendo los otros fabricantes. Entonces yo llegué y me puse a pensar, oiga, pero ¿por qué Merck me está ofreciendo un instrumento que aquí en Colombia no consigo en ese valor y a ese valor? Y me está ofreciendo no solamente el instrumento, sino que me está ofreciendo capacitarme en el instrumento. Entonces me puse yo a analizar, chicos, y resulta que era que el instrumento, el micro HPLC que ellos me estaban vendiendo, no era un instrumento nuevo, sino que era un instrumento que había sido utilizado para pruebas de muchos laboratorios desarrollados para decidir si era el equipo que debían comprar o no debían comprar. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes qué creen, que uno puede determinar en ese caso? ¿Ustedes qué creen que uno puede determinar en ese caso? ¿Qué harían ustedes en ese caso? Quiero escucharlos. No comprarlo, sí comprarlo, ¿por qué? Dime. Pues, profe, yo digo que sí, ya varias personas lo habían como verificado, lo habían trabajado y no se quedaron con él, entonces es porque no es tan bueno. Otras opciones. Melissa, cuando esos instrumentos son de prueba, no son los que van a vender, sino son los que utiliza la casa comercial para mostrar que sí funciona. Es decir, esos instrumentos no son los que van a vender, sino son los que lleva el vendedor y prueba en los diferentes laboratorios y con esos que los laboratorios muchas veces toman la determinación de sí o no. Pero precisamente no es el que venden porque como ya es usado, ya ha sido probado, no es el que venden porque la persona cuando compra un instrumento nuevo lo quiere nuevo, ¿cierto? Es como cuando tú compras un carro nuevo, tú lo quieres 0 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo, Melissa? Sí, profe. Pero ponte en el lugar de que tú tienes que comprar un HPLC y te están ofreciendo un equipo que acá en el país no se consigue, pero te lo están vendiendo a un precio que realmente compite con otros equipos que no tienen las características metrológicas que tiene ese instrumento. Pero a ti te dicen, hombre, mira, es que este instrumento es el que yo he utilizado para vender en laboratorios de países desarrollados, por lo tanto está usado. Entonces, ¿qué decidirías tú? ¿Cuáles serían esos contextos que tú, Melissa, o que cualquiera de ustedes utilizaría para decidir si sí, si no? Pero no es que no funcione. ¿Qué creen ustedes, chicos? Profe, pues, no sé, me parece como una decisión difícil, pero yo diría que no, porque igual, pues, primero ha sido empleado por otros laboratorios y segundo, puede, pues, puede que se haya empleado en otros laboratorios y, y requiera mejoras. Entonces, a los que realmente sí vendieron, le hayan hecho esas mejoras y este se haya quedado sin esas mejoras. Entonces, puede que funcione por un tiempo, pero luego se quede obsoleto porque no va a tener esas, sí, esas mejoras o esas actualizaciones que realmente se requieren. Muy bien, José. Buena opinión. Excelente. Entonces yo tengo que fijarme que realmente sea un instrumento que no me vaya a quedar obsoleto. Realmente tengo que fijarme en qué estado está el instrumento. O sea, es decir, yo no estoy consiguiendo un equipo nuevo, pero tengo que justificar por qué comprar ese instrumento cuando no es nuevo ya. Exacto, estamos de acuerdo. Yo les voy a contar qué decidí yo. Yo, Natalia Gómez, compré el micro HPLC que me estaba vendiendo Merck. Y en estos momentos, ese micro HPLC es el único micro HPLC que tiene la Universidad de Antioquia. Y está funcionando desde hace más o menos 8 años y funciona perfecto. Funciona perfecto, chicos. Pero bueno, pero lo que dijo José es muy válido, muy válido. Pero la pregunta es, ¿qué otro contexto pudo haber ocurrido? ¿Qué otro contexto pudo haber ocurrido? O sea, ¿qué determinaciones puede tomar uno? Primero, no comprarlo. Segundo, comprarlo. ¿Cierto? Pero ¿por qué? ¿Qué contexto tengo yo que tener en cuenta? Porque les voy a contar la verdad, yo tuve que justificar el hecho de comprar un instrumento que no era nuevo. Yo tuve que justificarle a la Universidad de Antioquia cómo comprar, y les voy a contar otra historia. En la Universidad de Antioquia tenemos un espectrómetro de masas acoplado
lo tenemos en la CIO. Y es un instrumento que si el micro HPLC que yo compré tenía un valor similar a los HPLC que vendían en esa época acá, en el país, y que es el único micro HPLC que en estos momentos tiene todavía la Universidad de Antioquia, me costó más o menos 80 millones de pesos, porque los HPLC, los micro HPLC cuestan más o menos 150, 160 millones de pesos. El espectrómetro de masas el espectrómetro de masas acoplado aquí el espectrómetro acoplado a masas, es que se dice así, el espectrómetro acoplado a masas, cuando yo tuve que hacer mi espectrometría de las sustancias, chicos, no pude utilizar el espectrómetro de masas que tenemos en la universidad. El espectrómetro de masas es un instrumento que cuesta más o menos entre 300 y 350 millones de pesos por barato que sale. Y yo les quiero que les cuente una historia triste. Ese fue comprado nuevo. Y en estos momentos el servicio que le ha prestado a la Universidad de Antioquia es menos del 20 o 10% de lo que él lleva en la Universidad de Antioquia. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede justificar comprar un instrumento que ha sido usado, que ya se sabe que no es nuevo, y que ha tenido una mayor eficiencia y mayor rendimiento que un espectrómetro acoplado a masas, y no si ni siquiera ha funcionado el 10% de lo que ha debido funcionar en el tiempo que lleva en la Universidad de Antioquia? Ese espectrómetro fue comprado mucho antes que el HPLC, el micro HPLC que yo compré, y el micro HPLC presta servicio, mientras que el espectrómetro ni siquiera funciona en un 90% de su tiempo. Entonces, yo hago la pregunta, ¿qué creen ustedes que falló? ¿Qué creen ustedes que falló? Y no solamente estoy hablando del espectrómetro, estoy hablando de que en mi laboratorio también hay un equipo súper bonito, súper bacano, que hace electroforesis electrónica y que hace análisis de ADN y ARN. Y chicos, costó más o menos 50 millones de pesos y es un pisapapel. Yo le digo el pisapapel más costoso de ese laboratorio. ¿Por qué? Porque está en un escritorio pisando papel. Yo digo, oiga, ¿qué pisapapel tan costoso? Y eso es verdad, y eso no son historias crueles. Como también ustedes van a encontrar instrumentos en laboratorios que son de la Segunda Guerra Mundial y funcionan, se les quema el display, se lo prenden, le manejan, le cambian el display, le ponen una lámpara que no tiene nada que ver con el instrumento, se la adaptan porque, oiga, cosa genial es que ojo con lo que les voy a decir, en el exterior nos valoran por la recursividad de los colombianos. Nosotros somos supremamente recursivos, pero esa recursividad nos lleva a ser a veces groseros e impertinentes con la tecnología. Entonces, ustedes van a encontrar también en la universidad equipos que llevan años y nunca van a ser cambiados porque simplemente no tienen un proceso de control metrológico. Claro que en la universidad, pues, eso puede pasar, eso no tiene problema, porque es una institución de formación, aunque no debería pasar, pero puede pasar. Lo que no debe pasar en un laboratorio que preste servicios, ¿cierto? Porque genera dinero adicional. Y digamos que eso puede pasar en la universidad pública porque la universidad pública no tiene tantos recursos, ni puede acceder a tantos recursos como debería para poder hacer un proceso como se debe hacer correctamente. Pero díganme una cosa, ¿qué puede haber fallado en el espectrómetro acoplado a masas que tenemos en la universidad? Y por ejemplo, el ejemplo que yo les di del micro HPLC que yo compré. Y no lo compré sola, lo compré con una compañera que éramos con la que estábamos trabajando. Entonces la pregunta es, ¿qué creen ustedes que puede pasar? Miren que ahí está en la pantalla, ahí en la pantalla tienen los criterios de selección. Tienen los criterios que debe uno tener. ¿Será que, chicos, yo les hago una pregunta? Una persona, un analista con experiencia, y sin experiencia, digamos que ustedes los cogen de quemarropa y le dicen, bueno, usted acaba de llegar, vamos a plantear este método analítico. ¿Usted es capaz de hacer el proceso de compra de un instrumento? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí son capaces o no son capaces? ¿Qué deben hacer ustedes para poder hacer un proceso de selección y compra de un instrumento? Profe, yo creo que algo muy importante es como analizar y determinar las necesidades por las cuales se requiere ese instrumento. Muy bien, primero. Entonces yo analizo
los requerimientos técnicos que yo necesito y por qué, qué voy a hacer, qué necesito hacer. Dentro de esos requerimientos técnicos, Juan José, ya que conoces instrumentos, por ejemplo, si tú fueras a comprar una balanza, ¿qué deberías determinar en una balanza para poderla comprar? Profe, qué pena, espérame que hay mucha bulla. Tranquilo. Y María Alejandra, Dayan, Natalia, ¿qué creen ustedes? Si van a comprar una balanza, ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles serían los criterios que ustedes utilizarían? Estamos haciendo de cuenta que estamos en el proceso, en el ítem de selección y compra. Y lo más tenaz es que tienen la ayuda. Dime, Nati. Pues no sé, en el caso de la balanza se me ocurre que esa capacidad máxima y capacidad mínima que tiene la balanza. Muy bien. Podría ser Primeros uno. criterios. Perfecto. Por ejemplo, cuando tú dices capacidad máxima y capacidad mínima, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la capacidad mínima y la capacidad máxima? Bueno, en palabras más sencillas, sería Sí, como mirar ese rango en el que el valor que se obtenga eh, sea lo más pues exacto posible. Sí, como y que se no, acerque a ese valor verdadero. Nati, no solamente eso, porque eso lo consigues tú verificando, calibrando tu instrumento, ¿cierto? Pero lo más importante no es que ese valor sea así, porque tú te encargas de eso cuando ya tengas el instrumento. ¿Qué es más importante que mantenerlo calibrado y que saber que te da una cierta veracidad y cierta precisión, es decir, exactitud? ¿Qué es más importante? Profe, pensaría yo que conocer el uso que se le va a dar, porque no es lo mismo, por ejemplo, comprar una balanza para la plaza minorista que va a pesar, que va a emplear más que todo kilos, que en un laboratorio que se van a emplear microgramos, miligramos. Muy bien, Juan José, Nati, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo trabajo, por ejemplo, en un laboratorio de hematología y en un laboratorio de análisis de primer nivel? ¿Qué tipo de balanza necesito para uno y qué tipo de balanza necesito para el otro? ¿Qué pasa si yo trabajo en un laboratorio de ADN o ARN, de genética, y qué pasa si yo trabajo en un laboratorio de análisis de primer nivel? Por ejemplo, glucosa, creatinina, urea. ¿Qué diferencia debe haber en esa balanza que yo debo comprar? Juan José nos dijo, hombre, el más importante, lo que yo debo fijarme es que ese rango, como lo dijo Nati, sea de máxima y capacidad mínima, esté dentro de lo que yo necesito. Esos son los primeros criterios. Entonces, primero me fijo que esa capacidad máxima y esa capacidad mínima sí sean de actitud de uso de lo que yo de lo que yo necesito, de lo que yo requiero. Listo, ya dijimos que debe estar dentro de la actitud de uso, debe ser útil para mí. Listo, ya sabemos que es útil. ¿Qué más le vamos a mirar a esa balanza? ¿Qué más le miraríamos a esa balanza? Profe, pues diría yo que el segundo paso, pues ensayar que funcione bien, que los procedimientos metrológicos, pues, pues funcionen. Melissa, pues en cierto modo tienes razón, porque Nati, si yo voy a medir unas sustancias de cantidades muy pequeñitas, yo necesito una precisión muy alta, una exactitud muy alta. Por ejemplo, no es lo mismo hacer espectrometría de masas que hacer cromatografía, que hacer un análisis de glucosa, que hacer proteína. Entonces, si yo voy a hacer proteína, un análisis de glucosa, pues la sensibilidad de mi balanza no tiene que ser muy alta. Pero si yo voy a hacer espectrometría de masas, si yo voy a hacer ADN genética, tengo que tener una precisión muy alta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo siguiente es reevaluar las características metrológicas como son la mínima división, ¿cierto? La división de escala, la sensibilidad, la exactitud, entre otras cosas, error máximo permitido. ¿Estamos claros, chicos? Y lo siguiente, chicos, lo siguiente. Ya hablamos de la magnitud, ya hablamos del tipo de instrumento, ya hablamos de la evaluación de los requisitos.
¿Qué sigue? Miren que ahí está en la selección y compra. ¿Qué sigue? Yo no la he comprado, apenas la estoy seleccionando. Porque, ojo, les voy a poner un ejemplo. María Alejandra, ya te doy el paso, qué pena contigo, discúlpame. Entonces, que no es lo mismo, chicos, que yo tenga y discúlpenme en lo que voy a decir, yo soy un poquito, en lo que se refiere a instrumentos y en lo que se refiere a cosas de equipos, soy un poquito, digamos, se podría decir marquillera. No es lo mismo comprarme una impresora Hewlett Packard, que es un burro de trabajo, que comprarme una impresora, bueno, Xiao de otra marca, ¿cierto? Que yo sé que es una balanza que no me va a trabajar. Si yo sé que la impresora es para mi casa, pues yo digo, ah, bueno, una Xiao me sirve, ¿cierto? Porque yo no la voy a poner a trabajar con un burro, pero si yo voy a trabajar en una empresa de impresión, en una empresa de litografía, en una empresa donde yo requiera que mi equipo funcione al 100%, 7 horas, 24 horas a la semana como un equipo de laboratorio, yo no puedo comprar cualquier impresora. Porque no es, si yo compro algo económico, no va a ser económico para mi empresa, porque va a ser de mucho mantenimiento, porque va a requerir, se va a dañar fácil, porque va a salir más costoso el funcionamiento. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, ¿qué es lo siguiente que yo hago? Listo, María Alejandra, te doy el pasito. Profe, no, yo iba a mencionar que era importante pues como realizar diferentes cotizaciones con proveedores para mirar cuál es la mejor opción que a mi juicio me favorece más según las necesidades y el presupuesto. Exacto, entonces cuando yo hago esa selección y hago la selección y compra, yo lo primero que hago es, y eso se llama una gestión de proveedores, es decir, yo califico ese proveedor. Y no solamente me fijo, María Alejandra, en lo que me están ofreciendo, sino también, ojo con lo que les voy a decir, chicos, también me fijo ese proveedor, qué tanto buen servicio postventa. Resulta que es algo que nosotros en Colombia no nos fijamos muy bien porque estamos acostumbrados a que compramos un instrumento, chicos, y esperamos a que de buena, ¿cómo le decimos? País del Sagrado Corazón, que de buena, de buena gana, no, eso no se dice buena gana, eso se Buena dice fe. de buena fe, sí, lo podría decir así, bueno, chicos, lo voy a decir así, de buena fe, el proveedor me cumpla si el instrumento no resulta bueno, es decir, si el instrumento tiene problemas de fabricación, si el instrumento llega a tener algún problema, porque todo puede pasar, yo espero que de buena fe él me tenga un buen servicio postventa. Y resulta que en Colombia estamos acostumbrados y tenemos mal acostumbrados a los fabricantes y a los proveedores a que nosotros compramos un instrumento y él se desembala y se deshace de toda responsabilidad. Entonces, cuando yo estoy haciendo una selección y compra, lo que dice María Alejandra es verdad. Yo no solamente evalúo el instrumento, sino que valoro a ese proveedor. Es decir, yo tengo que mirar. Entonces, yo soy, ojo con lo que les voy a decir, chicos, yo soy de las que yo cojo y le digo, dígame clientes que usted ha tenido, que lleven años, que sean recientes. Y yo comienzo y hago un estudio y llamo a las personas, le digo, oiga, mira, yo voy a comprar un instrumento a este proveedor. Dime cómo te ha ido con el proveedor, dime cómo te ha ido con el instrumento, ¿has tenido problemas? Cuéntame, tata. Y eso, ojo chicos, eso hace que el proveedor se vuelva eh, más detallista con el cliente. Entonces, cuando yo compré, por ejemplo, les voy a hablar otra vez del HPLC, porque yo he comprado muchos instrumentos. Cuando yo compré ese HPLC, yo no solamente hice esto, porque lo he hecho, por ejemplo, lo he hecho con bombas, lo he hecho con, bueno, bombas de flujo, ¿no? No bombas de nitroglicerina. Lo he hecho con bombas de flujo, lo he hecho con reactores, con bioreactores, lo he hecho con una cantidad de instrumentos, chicos. Y la idea de esto siempre es que el proveedor se sienta analizado y evaluado. Es decir, que él sienta que debe complacerme en lo que yo necesito, aunque ustedes no lo crean. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque es que el que voy a poner la plata soy yo. Y ojo que la plata no salía de mí, chicos, la plata salía de Colciencias y de la Universidad de Antioquia. Pero soy yo la responsable de hacer ese proceso. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace esto, no solamente evalúa el instrumento, la capacidad del instrumento y qué tanto el instrumento me funciona y qué tan bien está el instrumento, sino qué tan bien es el proveedor. ¿Cuántas quejas ha tenido?
¿Cómo ha sido su servicio? Yo llamo a la Cámara de Comercio y averiguo cómo está el establecido en la Cámara de Comercio, y así sucesivamente. ¿Entendido, chicos, lo que se llama selección y compra de un instrumento? Entonces, digamos que ya pasamos el primer ítem y ojo, yo tengo que calificar a ese proveedor. Entonces, yo califico al proveedor. Entonces, cuando hago la calificación del proveedor, yo miro que ese proveedor sea bueno, que dé un buen servicio postventa, que me esté ofreciendo el equipo, que la tecnología que me esté ofreciendo no sea obsoleta, que la tecnología que me está ofreciendo y que los requerimientos, características metrológicas que yo le estoy pidiendo cumplan. No es que yo me tenga que adaptar a lo que él me esté vendiendo, aunque a veces pasa, ¿cierto? A veces pasa, a veces yo quiero que un equipo me dé más y por más que yo quiera no me puede dar, entonces yo tengo que acogerme a ciertas características metrológicas de los instrumentos, porque eso pasa. Listo, ya cogí, ya califiqué al proveedor y decidí entre muchos proveedores que iba a comprar un instrumento. Entonces viene la etapa de ensayo, es decir, la etapa en que yo califico si el instrumento realmente sí funciona. Si el instrumento en mi laboratorio, a las condiciones de mi laboratorio, sí, de lo que yo hice con la compra y la selección, sí me está prestando. En esa etapa es cuando el fabricante me tiene que capacitar, me tiene que capacitar, me tiene que entrenar para poder manejar el instrumento. Entonces, dentro de esa etapa anterior de selección y compra, yo tengo que mirar qué garantía me da, qué capacitación me da, cuáles son las condiciones que me coloca para la capacitación. Y les voy a contar por qué es tan importante y tan sensible esta etapa de selección y compra. El equipo que yo les digo a ustedes que hace electroforesis electrónica y hace ADN y ARN en mi laboratorio, fue un instrumento que se compró, que se hizo con muchos requeñeques, porque la persona que lo compró lo necesitaba, con una cantidad de requeñeques, y digamos que hizo la tarea en cierto modo también, que ella le dijo, bueno, cuánto me va a capacitar, y hizo que el proveedor viniera, nos capacitara. Lo más berraco fue que en la misma capacitación al proveedor ni siquiera le funcionó el equipo. Ni siquiera al mismo proveedor que le vendió el instrumento le funcionó el instrumento. Y entonces dejó que el proveedor le dijera, no, pero esos hagan los ensayos que nosotros le vamos ahí adecuando el instrumento y le vamos hasta que se pasó el tiempo de lo que se llama garantía y ya el proveedor dijo, no, es que ya se pasó el tiempo de garantía, yo ya no le puedo responder. Entonces, cuando yo hago ese proceso de selección, tengo que mirar que yo también voy a llegar a una etapa de ensayos y de calificación y aceptación del instrumento. Entonces, cuando yo llego a esa etapa de ensayos y aceptación del instrumento, entonces yo tengo que mirar en esa etapa de premercado, es decir, selección y compra, yo, ¿qué le pedí a ese proveedor? A ver, van a haber equipos en los que el fabricante me va a decir, oiga, no, yo no le puedo dar una capacitación tan larga. O yo máximo le puedo mandar a una persona un día, 2 días. Como van a ver ustedes instrumentos donde el proveedor le va a decir, yo les puedo mandar esto, el entrenador, una semana completa. Pero ojo, usted tiene que ayudarme con el hotel, con los viáticos. Entonces, todo eso se negocia, ¿ok? Entonces, bueno, listo. Ya estamos en la etapa de ensayos de aceptación del instrumento. Entonces, en ese momento llega el fabricante y me dice, ojo, lo primero que usted tiene que hacer antes de que yo lo capacite es conocer el instrumento, por lo menos léase la guía, léase el manual del instrumento, para que cuando yo llegue, como capacitador, como entrenador, usted sepa utilizar el instrumento. Cuando uno ha cogido el manual y ha leído el manual, uno sabe cómo preguntarle hasta los menores hígados que tiene el instrumento, porque la persona que me manda al fabricante no es cualquier persona, debe ser una persona que calibre esos instrumentos, es decir, que pueda desbaratar el instrumento y sin necesidad de lastimarlo y dañarlo y presentarme el instrumento desde adentro hacia afuera. Entonces, ¿eso dónde se negocia? En la etapa de premercado, pero ¿dónde se usa? En la etapa de ensayos de aceptación. Entonces llega el fabricante y me dice, bueno, yo le recomiendo
que a este instrumento le debe hacer mantenimiento cada 6 meses o cada año. O el entrenador le dice, oiga, venga, explíqueme cada cuánto va a manejar el equipo, cómo lo va a manejar, y yo le voy diciendo qué necesitamos para el mantenimiento, es decir, cómo vamos a hacer esa etapa de mantenimiento. Entonces, una cosa es la recomendación del fabricante con lo que yo empiezo, y otra es que a partir de ese momento yo empiezo a hacer un programa de control metrológico, es decir, un escaneo de lo que ustedes aprendieron a hacer en Metrología 1, que es verificar el error máximo permisible del instrumento, y en el momento en el que el error máximo permisible del instrumento, en ese momento voy definiendo los periodos de calibración, verificación y mantenimiento. ¿Entendido, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces ya llegamos a un punto donde dime, Lady, llegamos a un punto, chicos, donde ya sabemos manejar el instrumento, ya me entrenaron, y les voy a contar una verdad. En los laboratorios, y pasan todos los laboratorios, no solamente en los de ustedes, sino en los que yo trabajo, que son de investigación. En un laboratorio llega un instrumento, y como nosotros somos de laboratorio, como yo les dije, para nosotros los equipos nuevos son como el juguetico del niño. Entonces, para nosotros llega un instrumento y todo el mundo es emocionado. ¡Ay, llegó el instrumento, llegó el instrumento! Entonces es el boom del momento. Resulta que van a entrenar a la gente y la gente empieza y dice, uy, sí, yo quiero que me entrenen. Y comienzan 10 y termina 1 o 2 personas o 3 personas aprendiendo, y generalmente la persona que termina el curso del entrenamiento, por lo exigente que es un entrenamiento de un instrumento complejo o un instrumento de medición, generalmente es la persona que lo termina manejando y la persona que realmente le interesa sacar mensurandos o obtener resultados de ese instrumento. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacitación, generalmente una persona es la que termina capacitándose, y es generalmente una persona la que termina haciéndose responsable y aprendiendo a manejar cualquier detallito. Cuando nosotros nos hemos leído la guía, el manual del instrumento, somos capaces de decirle, bueno, ¿y qué pasa si al equipo le pasa esto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, todos los manuales o guías de instrumentos chicos tienen un ítem que se llama troubleshooting en inglés, o que se llama en español problemas de funcionamiento? Entonces, cuando usted llega allá, es como un carro, le dice, bueno, si le prende este bombillito es porque pasa tal cosa. Si le prende este bombillito es porque pasa esta otra cosa. Generalmente en el entrenamiento van a pasar muchas cosas, porque de eso se trata, de que usted en experiencia viva muchas cosas que va a pasar durante su uso. Pero hay cosas que se pueden pasar, y que si yo no me he leído el manual, que si yo no me he leído esa guía que me enseña cómo manejar el equipo, yo voy a perder la oportunidad de saber cómo funciona. Entonces, eso quiere decir que aquí, en esta etapa de ensayo, de aceptación o de calificación para el funcionamiento del instrumento, entonces debe estar comprendida todas esas actividades. Cuando yo ya he dicho, listo, el equipo funciona, entonces yo tengo que empezar a hacer una carta o una hoja de control metrológico que tenga toda la información del instrumento. Entonces hago la identificación y los registros que voy a llevar del instrumento, donde el instrumento debe estar totalmente identificado: nombre, modelo, serie, ¿cómo es que se llama lo que le damos en los laboratorios? Código, ¿cierto? Código, información del proveedor. Ustedes dirán, pero, espérenme un momentico, ustedes dirán, pero ¿cómo así que información del proveedor? Sí, proveedor. Información del proveedor. Ustedes dirán, pero ¿por qué información del proveedor si ya el proveedor me lo vendió? No, resulta que es que uno compra un equipo y casi que se casa con un proveedor. La única forma de no casarse con un proveedor es que ustedes, como yo les digo, uno de colombiano es recursivo y a veces es grosero con la tecnología, y entre esas me incluyo yo. Ustedes se casan con un proveedor porque el proveedor le vende, ojo, los instrumentos o los consumibles que son útiles para que el equipo funcione bien. Ahora, yo les digo a ustedes, ¿por qué uno es así? Yo me voy a poner en un carro.
Ustedes se compran un carro y resulta que lo llevan a un taller y el del taller le dice, oiga, ¿le vendo el original o le vendo el repuesto que no es original? Entonces usted le dice, bueno, ¿y cuánto cuesta el original? Entonces dice, no, 1.000.000 de pesos. ¿Y cuánto me cuesta el original? Entonces le dice, no, 200.000 pesos. Entonces ustedes, ¿qué dicen? Uno lo piensa, ¿cierto que sí, chicos, o no? Entonces lo mismo pasa lo mismo pasa, chicos, cuando uno tiene un instrumento. Cuando uno tiene un instrumento, uno no necesariamente compra todos los consumibles originales. En ese caso me pongo yo, Natalia Gómez, que yo compro bioreactores y a veces yo no le compro los consumibles a los fabricantes de los bioreactores porque un tubito con el que yo alimento, que es de acero inoxidable, ellos me lo venden, por ejemplo, esos tubos de acero inoxidable, un tubo de eso me lo venden en 50.000 pesos y yo me voy para lo que se llama la valladera, compro un tubo de acero inoxidable, me lo llevo a donde un herrero y le digo, o donde un tornero y le digo, oiga, sáqueme 10 tubos de estos y ese tubo de acero inoxidable me cuesta a mí 10.000 pesos y que pagarle al tornero me cuesta por ahí 20.000 pesos y me salen 10 tubos de los que él me cobra 50.000 pesos. Y no me cobra y no me sale por 50.000 pesos. Pero ojo, no son instrumentos de los cuales depende el funcionamiento principal del instrumento. Entonces, por eso les digo yo, hasta uno de economía no recursivo, pero no necesariamente quiere decir que uno no sea impertinente con la tecnología. Ahora, si a mí me dicen, oiga, es que vengan, póngale a su carro un repuesto que no es ¿qué? Porque le sale más barato. Yo sí le digo que no. Pero hay gente que le dice que sí. Y eso no quiere decir, muchachos, que el carro no funcione. El carro funciona perfecto. Yo soy de las que opino que para el funcionamiento no debe haber nada que no sea original. Porque lo que hace el fabricante lo hace para que él funcione. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Entonces uno se casa con ese proveedor y ese proveedor, ustedes, aunque uno no crea, uno lo está llamando, oiga, mire, ¿qué me pasó esto? Oiga, mire, ¿será que me puede? Entonces le dice, no, claro, con mucho gusto, hágale, mire, yo le ayudo con esto, pero si ya la cosa se agranda, entonces usted me paga una asesoría o usted me paga una revisión y yo con mucho gusto le mando el técnico para que él le revise el instrumento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno se casa con el proveedor, entonces la información del proveedor debe estar disponible. Información actualizada, recuerden que todo en nuestro medio cambia, los teléfonos, todo cambia. Vamos a hablar, por ejemplo, de las fechas, en el estado en el que se recibió el instrumento, cuando se puso la puesta en servicio, cuando se calibró. Recuerden que cuando ustedes compran un instrumento, la primera calibración la hace el fabricante y el proveedor. Ustedes no la hacen, ¿cierto? La hace el fabricante y el proveedor. Luego, entonces, ¿dónde voy a ubicarlo? ¿Cómo está? ¿Cómo quedó en la calibración? Es decir, ¿qué resultados me entregó de la calibración? Por ejemplo, si vuelvo y les coloco el ejemplo del pisapapel de 80 millones de pesos que tenemos en el laboratorio, de 50, 40, no me acuerdo cuánto es que cuesta ese pisapapel. La cuestión es, yo, hombre, si al mismo proveedor no le funciona el instrumento, yo no le recibo el instrumento. Yo le digo, no, llévese esa vaina o cámbiemela, pero no me deje ese instrumento. ¿Por qué? Porque el instrumento ni siquiera le funcionó a él. Entonces, en el momento en el que yo veo que el instrumento no le funciona, pues yo digo, oiga, yo realmente ese instrumento no pasa. Entonces, yo como responsable, yo no se lo recibo. Entonces le digo, oiga, no, qué pena, lléveselo. Hay gente que no lo hace porque le da pena, pues la pena es de 40, 50, 80 millones de pesos que ellos no van a devolverle a uno, ¿ok? Muy bien, entonces estaba de la calibración. Cuando nosotros ya tenemos el instrumento funcionando, entonces hacemos la trazabilidad de esa calibración del instrumento, no del mensurando, sino del instrumento, es decir, de las unidades del instrumento. Luego hacemos instrucciones para su uso y mantenimiento, que son instrucciones guías rápidas, de manera tal que si yo soy el que sé funcionar el instrumento, entonces ese instrumento voy a tener un control para que cualquier persona que necesite funcionar y que no lo sepa funcionar, no me vaya a hacer perder el instrumento o me lo vaya a descalibrar o me lo vaya a dañar. Entonces hago instrucciones guías rápidas para su uso, hago un programa de mantenimiento preventivo, ¿cierto? ¿Qué significa limpieza? Significa verificar cómo está. No necesariamente, chicos, un mantenimiento significa que yo le voy a estar pagando a una persona externa a que me haga un mantenimiento. Ahora, pueden haber personas que, hombre, que sean así de impertinentes con la tecnología como yo y que a veces yo misma le hago mantenimiento a los instrumentos.
pero yo no soy una persona que, o sea, es decir, gracias a Dios, chicos, en los laboratorios uno no tiene que garantizar que el mantenimiento se hace por fuera. Yo puedo tener una persona interna en el laboratorio que le haga mantenimiento a los instrumentos, pero esa persona debe ser una persona experta, una persona que conozca los instrumentos. Entonces yo, por ejemplo, ¿a qué instrumentos les hago mantenimiento? Yo les hago mantenimiento a las balanzas, yo le hago mantenimiento a las micropipetas, yo le hago mantenimiento a los espectrofotómetros. ¿Pero por qué, chicos? Porque ya lo sé manejar, porque sé cómo son las lámparas, porque sé cómo funcionan, porque he tenido la oportunidad, como dicen los niños, de desbaratar y de armar espectrofotómetros viejos, ¿ok? Pero entonces yo sé que le debo hacer un mantenimiento preventivo que no necesariamente requiere entrar dentro del equipo. Y modifico, no, registro daños, modificaciones, reparaciones, mantenimientos, ajustes, impases, resultados no satisfactorios, resultados satisfactorios en general. ¿Entendido, chicos? Entonces, cuando yo hago control metrológico de los equipos, no solamente me encargo de la preselección, selección y compra, de aceptarlo en el tiempo de la adaptación del instrumento, y hago identificación, sino que dentro de ese control metrológico yo también tengo que liberar el instrumento, es decir, tengo que dar una calificación y decir que estoy de acuerdo en que ese instrumento funciona. Entonces, ¿qué tengo que, para terminar esta clase, que vamos a terminarla acá, terminamos con este ítem y terminamos acá, cuando nosotros hacemos la liberación del instrumento, entonces estamos verificando que ese instrumento cumple después de la calibración. Y no solamente se hace cuando el fabricante me ha puesto en funcionamiento el instrumento, sino que se hace, chicos, cuando yo ya le hago mantenimiento y calibración después. Yo lo recibo y le digo al del mantenimiento, oiga, venga, manejemos el instrumento. No es que el del mantenimiento venga y yo le diga, ay, listo, gracias, no, ya le hice el mantenimiento, chao pescado, ya nos vemos después. Entonces usted le dice, ah, listo, muchas gracias. No, usted tiene que irse y decirle, oiga, venga, muéstreme qué fue, pasemos una muestrica y muéstreme que realmente el instrumento funciona. Entonces yo hago verificación de que el instrumento cumple. Y según esa calibración, recuerden ustedes que me van a dar una exactitud, es decir, una veracidad y una precisión, y esos son factores de corrección que yo posiblemente por el uso, por el desgaste, por el uso del instrumento, que eso le llamamos, eso se llama cuando va perdiendo valor adquisitivo por el uso. Cuando me acuerde la palabra se los digo, chicos. Entonces, se le va haciendo factores de corrección que son los que me ayudan a que este equipo tenga una actitud de uso, como lo decía Juan José. Y cuando yo aplico esos factores de corrección, estoy dándole validez a esa calibración porque son resultados de esa calibración y todos los resultados de un certificado de calibración se tienen que usar. Si yo no uso los resultados del certificado de calibración, he pagado por una calibración que no uso, es decir, he pagado por un servicio que no me es útil. ¿Es claro lo que les acabo de explicar? Entonces, cuando yo he recibido ese instrumento y aplico los factores de calibración, de corrección que me da la veracidad, la precisión de la calibración, entonces yo con ellos hago una verificación y defino los límites de cumplimiento o lo que nosotros llamamos límites de detección o límites que me dan a mí para el funcionamiento del instrumento. ¿Entendido, chicos? Y cuando entonces he definido los límites después de la primera calibración o después de cualquier calibración, entonces volvemos y definimos los intervalos de mantenimiento que recuerden ustedes según lo que vimos en Metrología 1, espero yo que lo hayan visto ustedes, no sé si ustedes vieron conmigo con otra persona, yo en Metrología 1 enseñaba las cartas de control, es decir, cómo yo con una carta de control defino cuándo, cada cuánto, cuál es la periodicidad con la cual yo hago mantenimiento, calibración, verificación, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo a mis instrumentos. Entonces, si yo tengo un buen procedimiento de control metrológico de instrumentos, entonces debo tener una definición, unos intervalos de mantenimiento, verificación y calibración totalmente definidos, los cuales se hacen por medio generalmente de cartas de control. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Es ajeno lo que les estoy diciendo de cartas de control? ¿O es para ustedes conocido?
Yo sé. Profe, pues yo personalmente no había escuchado sobre ellos. Juan José, ¿tuviste que metrología 1 conmigo, no? No. Ah, ok. Entonces, chicos, voy a enseñarles, no es ajeno a ustedes, lo que pasa es que generalmente uno no le conoce el nombre de carta de control. Entonces les voy a mostrar una carta de control. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una carta de control? Es más, ahora que ustedes ya lo escuchan, ¿cierto? Carta de control metrológica. Espérenme. Listo, muy bien. Entonces, cuando uno tiene una carta de control metrológica, entonces, bueno, hay unas guías, ¿cierto? Pero lo más importante es qué es lo que uno hace para una carta de control metrológica. Entonces, les voy a hablar qué es una carta de control metrológica. Resulta que la carta de control, bueno, esta es una carta de trazabilidad, un proceso de confirmación, y ahí está la carta de trazabilidad. Eso es lo que vamos a terminar haciendo ustedes y yo. Pero lo más importante de una carta de control, aseguramiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice acá? Entonces, espérenme un momentico, yo voy hasta la carta de control. Es que es más fácil que ponerme a buscar mis propias figuras. Acá está. ¿Qué es una carta de control, chicos? ¿Ven la gráfica que les estoy mostrando? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, ustedes en metrología 1 vieron lo que se llaman el error máximo permisible superior y el error máximo permisible inferior. Entonces, es un más o menos donde uno no puede salirse de ese error máximo permisible para saber que el instrumento está dentro de la actitud de uso. ¿Sí lo recuerdan? Chicos. Sí, profe. Entonces, estos valores, por ejemplo, esta es la media, y este valor de la media me da un más o menos, que es de donde yo no me tengo que salir. Entonces, los valores me empiezan a dar acá, 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 ¿cierto? Y resulta que yo con esta incertidumbre, que esto ya no es precisión, sino es incertidumbre, ya es medida como tal una incertidumbre, me dice que este valor no solamente está dentro del, esto lo vamos a ver más que todo en incertidumbre. Esto me dice no solamente que está dentro del intervalo del error máximo permisible, de actitud de uso de mi instrumento, sino que, ojo, no está cercano a que todo este valores posibles atribuibles a ese mensurando se me salen de ese error máximo permisible. Entonces, no solamente con el valor, sino con la incertidumbre, es decir, con la desviación estándar, con la variabilidad de mi medida, es que yo verifico que ese valor no se me sale de este rango del error máximo permisible. Entonces, quiere decir que yo tomo tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Ah, profesor, quiere decir que yo tomo este valor un día, o este valor una hora, este valor a las 12 horas, este valor a las 24 horas, este valor a las 48 horas, este valor, y así sucesivamente. Y esto que yo llamo verificación del error máximo permisible, hasta que se sale, y en este momento sé que tengo que mandar a hacer un mantenimiento porque ya mi equipo no está funcionando. Entonces, esto se llama carta de control. ¿Sí se los hayan enseñado o no se los hayan enseñado? Chicos. Y esta carta de control no se hace con resultados de calibración, se hace con resultados de verificación que hace el analista. Esto cuando se hace con resultados de calibración, quiere decir que es un instrumento que solamente se puede verificar cuando se calibra, pero generalmente un instrumento que es de medición, uno lo puede hacer todos los días verificándolo. Es decir, uno hace un día lo verifica, otro día lo verifica, y cuando este valor se esté acercando, yo siempre les decía a mis estudiantes, cuando este valor se esté acercando, por ejemplo, que ya se esté saliendo, ya esté acercándose, yo en ese momento ya tengo que empezar a mirar que está próximo a mantenimiento. Porque generalmente estos valores o son así, o van subiendo o van bajando. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Entonces, claro, miren que una carta de control no es nada ajeno a ustedes. Es simplemente que a uno le digan, hombre, es como ese control que uno le hace temporal a un instrumento dentro del cual uno analiza que el valor del mensurando no se salga de esos errores máximos permisibles y que en meses, días, años me da un tiempo en el que yo sé que ese instrumento, debido al ritmo de trabajo que yo le coloco, él me va diciendo, hombre,
cuando llegue a este tiempo, usted ya debe estar pensando en mantenerme. Entonces, tiene que empezar a verificar en la próxima, que hace carta de control, entonces verifica con menos distancias de tiempo para que cuando esté aquí, usted ya sepa que me tiene que hacer mantenimiento. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Sí. Perfecto. Entonces, es en términos cortos de palabras sencillas, es la forma en que yo les puedo decir que eso es una carta de control. Y una carta de control es algo muy simple que uno hace todos los días. Y, por ejemplo, yo tengo un instrumento, entonces todos los días vengo, le mido el error máximo permisible, hago mi mensurando, le saco la desviación estándar, o si ya sé hacer la incertidumbre, entonces calculo la incertidumbre, lo pongo en la carta de control, hasta lejos, listo, funciona perfecto. Nada que ver. Sigue funcionando. Luego a la siguiente semana, porque no lo pude hacer a los siguientes días, lo hago a la siguiente semana, vuelvo y otra vez, mido mensurando, le saco la incertidumbre o la variabilidad, no sé cómo la saquen, miro que no se sale del error máximo permisible, cumple. Pero cuando ese valor se va acercando a esos límites del error máximo permisible, en ese momento yo ya sé que tengo que estar cercano a hacer un mantenimiento, ojo, preventivo, no correctivo. Porque correctivo es cuando ya el equipo sacó la mano. ¿Entendido? Listo, muy bien. Entonces, yo hago la definición de intervalos de mantenimiento, verificación y calibración, y cuando yo estoy haciendo esos intervalos de mantenimiento, que son después de mantenimiento, tengo que hacer calibración obligatoriamente, yo sé que eso lo hago y lo defino por la verificación. Entonces, yo la verificación la hago semanal, la hago cada 15 días, la hago mensual, lo hago diaria, pero, por ejemplo, los mantenimientos las hago de acuerdo a la carta de control que me sale de la verificación y así sucesivamente. Chicos, ¿les he dicho cosas muy complejas? ¿Ha sido claro? Ha sido claro, profe. Perfecto, chicos. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Aquí también voy a llegar con sus compañeros y en la próxima clase seguimos con lo que se llama los demás datos que necesitamos. ¿Listo? Chicos, que Profe, les vaya yo muy tengo bien. una duda. Claro. Ahora que estabas hablando de los tipos de equipos, nos hablaste de los equipos de los laboratorios de ensayo y clínicos, pero los equipos de los laboratorios de calibración serían los mismos o ellos varían. No, Juan José, es que realmente ahí no debería decir laboratorios de ensayo y clínicos, sino que como ustedes son laboratorios de clínicos, entonces se les coloca clínicos, para que sepan que los de ensayo que los equipos que los instrumentos de mediciones clínicas están dentro de los equipos dentro de los laboratorios de ensayo. ¿Sí me entiendes? Es decir, un laboratorio de ensayo son de investigación, industriales y clínicos. Entonces, ahí se coloca porque la clase es para ustedes. ¿Sí me entiendes? Pero realmente los laboratorios son solamente de calibración y de ensayo. Y dentro de los de ensayo están ustedes, que son los clínicos. ¿Ok? Ahora, cuando me preguntas por los instrumentos de un laboratorio de calibración, Juan José, cuando tú eres un laboratorio de calibración, tu instrumento no es una balanza. Tu instrumento es el instrumento con el cual calibras la balanza del cliente. Es decir, tu instrumento son las pesas patrón, tu instrumento, ¿sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, sí. Entonces, el instrumento de un laboratorio de calibración es mucho más costoso, es mucho más sensible, es mucho más valioso, porque es un instrumento que se está degradando de acuerdo al uso que yo le estoy dando, pero que por eso, pues solamente por ese servicio yo cobro. Es decir, cada vez que yo voy y te calibro un instrumento, yo estoy utilizando los instrumentos que yo compro, que son las pesas patrón, porque recuerda tú que tú pagas la calibración, pero tú no le tienes que colocar al calibrador ni el control, ni los materiales de referencia. Entonces, para él, los instrumentos de medición no son los mismos que son para mí, que soy un instrumento de ensayo, un laboratorio de ensayo, sino que para él son esos instrumentos con los cuales él me calibra los instrumentos. Por ejemplo, para un espectrofotómetro en un laboratorio de calibración son los filtros, el filtro de didimio, el filtro de ohmio, todos esos filtros que ellos utilizan para poderme calibrar el instrumento, esos son sus instrumentos de medición. ¿Me entendiste? Sí, profe, muchas gracias. No, no te preocupes. ¿Alguna otra duda, chicos? Chicos, entonces nos vemos el jueves. ¿Les parece? Voy a parar la grabación. Que les vaya muy bien, chicos. Chao, profe, gracias.